Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en las clases anteriores. En la clase anterior estuvimos viendo de qué manera Cristo acepta el título de rey. No hizo nada para impedir que la gente viera en él al hijo de David. No corrigió a Natanael cuando reconoció su reinado. Los magos del Oriente vienen a reconocer el reinado de Jesucristo, le vienen a adorar. Y a sus discípulos siempre, o en reiteradas ocasiones, le habló acerca de su reino. El reino actualmente de Jesucristo es un reino espiritual, consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Además de su iglesia, se debe distinguir del reino milenial y del reino eterno. Los vocablos que son empleados bueno, ahí esa parte lo vimos. Muy bien, voy a hacerle algunas preguntas. El hermano Christopher, ¿cuál es la idea de cubrir el pecado o cubrir al pecador? Apartar el pecado, agotar el pecado. Cubrir el pecado o cubrir al pecador. La propiciación, profe. Otra. Mm, mm. La expiación, Perfecto. perdón. La expiación. Excelente. Hermana Belén, ¿cuál es la idea de aplacar la ira? Aplacar la ira de Dios. Cubrir el pecado al pecador. ¿La propiciación? Propiciación. Perfecto. Viene de propiciatorio. La cubierta, la plancha que estaba sobre el arca del pacto. Muy bien. Hermana Francisca, ¿cuál es la idea de liberar a un esclavo mediante el pago de un precio? No sé si estará la hermana Francisca, yo parece que no está. O cualquiera de los hermanos, hermano Christopher o hermana Belén. Liberar La redención. la redención y morir en lugar de otro. La sustitución. Esa es la sustitución. Excelente. Muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. La salvación en el Antiguo Testamento se refería principalmente a la liberación de los enemigos, liberaciones nacionales, liberaciones físicas, también en algunos episodios o en algunos casos muy particulares de alguna enfermedad y también la salvación del alma. Para Juan, la salvación consiste en tener la vida eterna, y la vida eterna se interpreta como un acontecimiento que se puede vivir y experimentar en el presente y también en el futuro. Tiene dimensiones futuras. Para el apóstol Pablo, ve la salvación como un acontecimiento que ya ocurrió, un proceso que se está llevando a cabo y un evento que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, la salvación tiene estos elementos, o tiene estos aspectos. Un acontecimiento del pasado como un proceso y en un sentido escatológico. El término de la salvación. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y en esta oportunidad vamos a ver las ideas básicas de la conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también los lados de la conversión, el tiempo de la conversión, en cuanto al modo de cómo se efectúa o cómo se puede efectuar la conversión, los elementos esenciales de la conversión y los tres elementos del arrepentimiento, quienes son los autores de la conversión, y para Lutero, Calvino y Jonathan Edwards, ¿cómo ven estos teólogos antiguos protestantes la conversión? Eso es lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. Vamos a comenzar de inmediato con la clase número 9 de Teología Sistemática. Muy bien,
Aquí vamos entonces. Clase número 9. Ahí está. Cualquier pregunta que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando la clase, puede activar su micrófono y plantear la pregunta, interrumpir la clase, no tenga problema con respecto a aquello. La conversión es el primer paso de la vida cristiana. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la conversión conlleva la imagen de darle la espalda al pecado. Esa es la idea básica de la conversión. Darle la vuelta o darle la espalda, volverse del pecado para volverse del pecado a Dios. Esa es la idea principal de la conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La conversión es una única entidad que tiene dos aspectos que se pueden distinguir. Son inseparables, que son el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento lo aleja del pecado y la fe lo vuelve a Dios, o lo vuelve a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el vocablo que se va a emplear para la conversión va a ser chup o sub, que significa volverse, o acercarse o regresar. Si se volviera a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, nos dice el libro de Crónicas. La idea de la conversión acá del chup es volverse, acercarse o regresar del pecado, de la desobediencia, a los mandamientos de Dios, a la obediencia nuevamente a la ley en el Antiguo Testamento, como también lo describe el profeta Isaías. Volverse del pecado de la idolatría, volverse a Dios nuevamente. Esa es la idea del Antiguo Testamento de la conversión, del chup en el idioma hebreo. En el Nuevo Testamento, el otro vocablo que va a ser utilizado o va a ser empleado va a ser epistrofi. La idea es exactamente la misma. La idea de la epistrofi es volverse o convertirse, volverse del pecado a Dios. Le preguntamos a Wayne Grudem para que nos ayude a definir el concepto de la conversión, volverse a Dios. Nos dice Wayne Grudem que es la respuesta espontánea, al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. En esta definición que nos da el autor de Wayne Grudem están los elementos del ser humano aquí, como lo vamos a apreciar. A ver, con esto yo creo que es suficiente para verlo. En la respuesta espontánea al llamado del Evangelio, aquí la respuesta es de parte del creyente o del pecador que responde al llamado del Evangelio. Está el lado humano de la conversión. El ser humano es el que debe volverse o tener la actitud o tener la voluntad, la responsabilidad de volverse a Dios, abandonando el mundo, abandonando el pecado. Y también nos dice en la cual nos arrepentimos de nuestros pecados. Es una obra que hay más hermanos que están, ahí está. Es una obra que lo hace el creyente, porque el creyente debe responder, pero hay alguien que lo está llamando, que es Dios. Dios lo llama, pero el creyente debe responder por medio del arrepentimiento, arrepentirse de los pecados, y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. Están las ideas de la fe acá, de la confianza en Jesucristo. En esta definición están incluidos los elementos que se relacionan o conllevan o definen precisa la salvación. Hay una respuesta y una responsabilidad, el pecador el que responde, hay un llamado
Dios el que está llamando, pero el creyente debe arrepentirse y depositar la confianza en Cristo para que se produzca la consecuencia de la conversión, es la salvación. Este es muy, muy preciso cómo nos ayuda este autor Wayne Grudem a la conversión. Todo esto es la salvación, pero como la salvación es una obra tan grande, se requieren muchos vocábulos, muchos términos, muchas perspectivas, muchos matices para poder lograr definirla, aclararla. Y en ese sentido nosotros podamos disfrutar esta experiencia que ya hemos tenido, que es la experiencia de la salvación. Aquí lo estamos mirando desde una perspectiva espiritual, que es la de volverse del pecado, volverse del mundo, a la obediencia a Dios. Pero se requiere una respuesta del ser humano al llamado de Dios, con arrepentimiento y con fe. Lo que sugiere esta definición de Wayne Grudem. Todos los autores de teología sistemática van a apuntar y van a definir de ese modo la salvación. Perdón, la conversión. Estamos trabajando acá con la idea bíblica, la definición de la conversión. Shub es la palabra más común para referirse a la conversión en el Antiguo Testamento. Ve hacia atrás como hacia adelante. La persona se vuelve consciente de su ignorancia y también de su error. Se vuelve consciente de su rebelión y también de su locura. Está este elemento de la parte intelectual entonces, porque el ser humano debe estar consciente de que se encuentra en un estado de ignorancia, de error y de rebelión contra Dios. Pero esta conciencia del ser humano, de su error, es producido por el Espíritu Santo de Dios, por medio de la proclamación del Evangelio, que le revela su actitud delante de Dios, pero también producido por el Espíritu Santo, quien los lleva al arrepentimiento, quien convence de pecado, juicio y justicia. La conversión incluye a la vez fe y arrepentimiento, entonces. Tiene que estar estos dos elementos para que se produzca la conversión, fe y arrepentimiento. En el griego el vocablo que se utiliza para arrepentimiento es metanoio o metanoia, que significa cambiar de actitud, transformar la perspectiva en la cual se dirige, interpreta, ve el mundo, interpreta el mundo. Ahora lo comienza a interpretar desde la perspectiva de Dios. Este es un cambio notable. Para nosotros los que ya somos cristianos es sencillo creer en Cristo, aceptar a Cristo en el corazón. Pero porque es un regalo, un don de Dios, el ser humano no hace nada. Pero la idea de la conversión, de que se debe convertir, el creyente debe convertirse para poder ser salvo, eso es una responsabilidad de cada persona, pero equivale a volverse del mundo a Dios, a cambiar su forma de actitud, cambiar todo lo que ha sido antes, todos sus proyectos que ha tenido antes, cuando miraba el mundo desde la perspectiva del incrédulo, y ahora comenzar y orientarse hacia el futuro, desde la perspectiva de Dios, ahora de Cristo, comenzar a edificarse otra vez, a reconstruirse, a restaurarse, de otra forma, de otro modo de vida, de otro estilo de vida, y abandonar todo lo que fue para ser transformado en una persona nueva. Ya implica ahí un cambio notable, por eso es que es un milagro, porque ahora es cambiar la actitud, comenzar a interpretar, a ver el mundo, a tratar con la gente del mundo, con otras personas, de otro modo entonces ahora. Todo lo que había proyectado en su mundo de incredulidad, ahora todo eso es destruido, derribado para reconstruirlo otra vez. Ahora comienza a reconstruirse la vida en Jesucristo. Por eso es complejo en ese sentido, para que se produzca la conversión. Por eso que no todos quieren convertirse, o le es difícil la conversión, porque es un milagro finalmente, cuando ha dejado el incrédulo de resistir las persuasiones que el Espíritu de Dios lleva a cabo. Algunos académicos han enfatizado que la conversión en el Antiguo Testamento era esencialmente nacional antes que individual.
especialmente para los profetas que corresponden al siglo VIII y el siglo VII antes de Jesucristo. Para algunos, la lucha de Jacob con el ángel en Peniel fue una conversión de parte de él, porque ahora él abandona las armas que tradicionalmente o típicamente él había empleado para poder tratar con los seres humanos o para no tener problemas con los seres humanos. Ahora los cambia las armas carnales, las cambia por las armas espirituales de la dependencia de Dios, como lo hacía José. Algunos lo interpretan como una conversión aquella, es decir, ahora Jacob comienza a actuar en dependencia de Dios, ya no usar armas carnales. Por eso le cambia el nombre, porque ha cambiado, ha sufrido una modificación. Tanto en el Antiguo Testamento entonces, como en el Nuevo Testamento, la idea de la conversión es volverse a Dios. Abandonar el mundo en volverse a Dios. Involucra el arrepentimiento, involucra la fe. Es una respuesta del ser humano al llamado de Dios. Una responsabilidad del ser humano, del criado. En el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, los términos bíblicos que van a ser utilizados para la conversión son los siguientes. En Lucas, por ejemplo, Juan el Bautista habla de lograr que muchos de los hijos de Israel se volvieran. El vocablo que va a ser empleado ahí, de volverse, es epistrefsei, volverse al Señor. Ese es el trabajo que le correspondió desarrollar a Juan el Bautista en el siglo I, volverse a Dios, epistrefsei. Si nosotros analizamos esta palabra, acá, epistrefsei es un verbo, modo indicativo, la voz activa, la tercera persona singular. Lo que quiero recalcar aquí es la voz en la cual se encuentra este texto bíblico, se encuentra en la voz activa. ¿Qué significa eso, la voz activa? Para que muchos de los hijos de Israel se volvieran al Señor, volvieran al Señor. El sujeto es el que realiza la acción. ¿Qué acción debe desarrollar o emprender? La de volverse. Los hijos de Israel deben llevar a cabo esta responsabilidad de volverse o ejecutar la acción de volverse. La responsabilidad de volverse radica en el sujeto, que son los israelitas. Por lo tanto, la acción de volverse recae en el pecador. Él tiene la responsabilidad de volverse a Dios. De acuerdo a ese pasaje bíblico. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis strafete y hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de Dios. Mateo capítulo 18, verso 3. Acá, en este otro versículo bíblico, si hacemos un análisis muy rápido de los vocablos en los originales, en los idiomas bíblicos en el Nuevo Testamento, griego, está un verbo auristo subjuntivo pasivo, segunda persona plural. Lo que interesa acá es analizar esta parte se encuentra en una voz pasiva. Esa es la voz, una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que el sujeto ahora, el sujeto es el que está recibiendo la acción. ¿Cuál es la acción? De volverse. ¿De acuerdo a ese pasaje bíblico entonces? Esta acción de volverse tiene un elemento humano y un elemento divino. El Señor el que lo hace volver. El que produce en el creyente esa posibilidad de hacerse volver, de volverse a Dios. Porque la acción recae sobre el sujeto, sobre el pecador. Dios lo hace volver. En este versículo bíblico, porque recuerde que el anterior era el sujeto de Israel que debía volverse. La acción lo realiza el sujeto. ¿Cómo? De acuerdo a estos pasajes bíblicos estamos viendo dos partes, dos orígenes de la conversión. Dios el que lo produce, pero en colaboración con el ser humano. El ser humano también tiene esa posibilidad de convertirse, de volverse a Dios. Pedro invita a sus oyentes a arrepentirse y a convertirse.
El vocablo que va a ser empleado ahí es epistrepsate. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. También acá hay una voz activa. Es un verbo auristo imperativo de la voz activa segunda persona del plural. La voz en la cual se encuentra este versículo bíblico ahora ya es una voz activa. Es decir, el sujeto, los oyentes que están escuchando al apóstol Pedro, deben convertirse, deben volverse a Dios, o la idea de volverse a Dios. El anterior lo recibía la acción de volverse. Acá el pecador lo emprende, lo lleva a cabo. Se procura a judíos como a gentiles a que se arrepientan y se conviertan. Epistrepsei a Dios. De acuerdo a estos pasajes bíblicos, entonces encontramos estos elementos de un deber humano y una posibilidad humana, pero con la ayuda, con la asistencia de Dios. Nos diría Jacobo Arminio, John Wesley, diría, analizando estos pasajes bíblicos, la gracia previniente. ¿A qué se refiere esto, la gracia previniente? La gracia que actúa antes de que se produzca la conversión. El Espíritu de Dios produce en el creyente esta posibilidad de la conversión. Sin esa gracia previniente, el ser humano no podría convertirse. Nos diría Jacobo Arminio, y nos diría también John Wesley. Bueno, John Wesley está siguiendo a Jacobo Arminio en ese pasaje. Hay una obra anticipatoria, previa, del Espíritu de Dios sobre el pecador, para que éste se convierta. No se realiza de la noche a la mañana. Dios trabaja en el ser humano antes de que éste acepte el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Trabaja por medio de los predicadores, por medio de la iglesia, por medio de los creyentes también. ¿Cómo el Espíritu de Dios va a ayudar a una persona que se convierta si la iglesia no colabora? Debe predicarla a la iglesia, salir al aire libre, a tocar, como sea. Se debe realizar el evangelismo, debe haber evangelismo. En la iglesia deben emprenderse a esta tarea de la evangelización. Me quedé muy preocupado, no sé si en una oportunidad le hablé de... Hay un libro que me compré, ahí lo tengo, teología... No, esa ahora. Teología pastoral, me compré un libro. Y este autor decía que la iglesia, lo que está desarrollando o lo que está emprendiendo ahora es un ministerio de conservación. ¿Qué significa eso? La iglesia está preocupada de conservar los resultados o los frutos de la evangelización que se emprendió en el pasado. Conservar los resultados de la evangelización. Pero no está llevando a cabo esta tarea de la evangelización. Quedé preocupado cuando leí ese libro, tiene toda la razón. Un problema con otra iglesia, pero la misma que tenemos nosotros. No toda la iglesia, no todas, por supuesto que no. Pero la gran mayoría sí. La gran mayoría está conservando los resultados de la evangelización del pasado. Bien. Las epístolas. ¿Qué dicen las epístolas? Los tesalonicenses habían convertido epistrepsate de los ídolos a Dios, de un pecado de idolatría. Habían abandonado ese pecado para volverse a Dios. Mire lo que está diciendo, la conversión entonces tiene una responsabilidad, un deber humano. Porque le está diciendo acá que se deben convertir del mundo a Dios. Santiago se refiere a hacer volver a los pecadores cristianos usando 2 veces epistrepsei. Ahora no de los incrédulos, sino de los creyentes. Los cristianos también tienen estos pecados y le dice que se hagan volver del pecado a los cristianos. Está refiriéndose a un cristiano que está enfermo producto del pecado. No toda la enfermedad, por supuesto, está relacionada con el pecado, pero en ese pasaje bíblico parece que sí.
porque dice, si alguno está enfermo, llama a los ancianos, únjalos con aceite, la oración de fe salvará a los enfermos, si hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados. Parece que esa enfermedad está relacionada con el pecado, es decir, algún pecado que él tiene lo ha llevado a estar en esa situación de enfermedad. La conversión no siempre se ha entendido del mismo modo, a través de la historia de la iglesia. Si nosotros le preguntamos a los padres de la iglesia, los pastores de los siglos segundo, tercero, eran pastores esta gente, ¿eh? Y no solamente eran pastores, sino que eran escritores, eran teólogos, escritores, exégetas, sabios, y eran autoridades eclesiásticas también. Esas son las características de los padres de la iglesia, no eran cualquier persona, eran obispos, eran profesores, eran pastores, 3 características reunidas en una sola persona. ¿Y qué decían ellos con respecto a la conversión? En la patrística, ante el siglo IV, la conversión se relaciona con el bautismo. ¿Cuándo una persona se convierte? Cuando se bautiza. Claro que si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, pero eso no es conversión. ¿Cómo una persona podemos estar seguros de que está convertido por el hecho de bautizarse? Porque nosotros siempre hemos visto personas que se bautizan, pero no han demostrado evidencia de conversión. Pero ese desde nuestra perspectiva, porque en los primeros 3 siglos del cristianismo, recuerde que se demoraban 3 años los cristianos para hacer a una persona cristiana. 3 años. Y 40 días antes de la Semana Santa o el gran día de la resurrección, se venía preparando ya. 40 días con anticipación, y después una semana antes del gran día, y después comenzaba el lunes, martes, miércoles, y comenzaba a ayunar desde el miércoles, el jueves parece que el viernes sábado, no, el viernes y sábado comenzaba a ayunar, y pasaba el sábado completo en vigilia, y después se bautizaba. Pero se demoraban 3 años en total esperando todo ese evento. Es diferente como nosotros lo vemos al bautismo de aquello, porque ellos no bautizaban sin darle un catecumenado previo. Lo instruían, lo capacitaban en todas las áreas de la vida. Lo transformaban, lo convertían a un cristiano. Esa persona estaba seguro de que eran cristianos. Y el catecúmeno se encargaba de presentarlo a la iglesia y decía, yo doy testimonio y doy fe de que esa persona que yo voy a presentar al bautismo es un cristiano. Y por eso la iglesia lo recibía y le daba el bautismo en agua. Pero esperaba 3 años ese hombre, todos los días domingos esperando, 40 días antes del gran día de la resurrección, y en Semana Santa se bautizaba. Por eso ellos lo consideraban, esa persona se convirtió porque se bautizó. En el siglo V va a cambiar la idea de la conversión. La misma idea pasó a asociarse ahora con el voto monástico. ¿Quiénes eran los que se habían convertido? Los monjes, los que se iban al desierto. Los ermitaños, los que estaban en las ermitas, o los que vivían en comunidad. Esos eran los convertidos. Los otros no, están todos contaminados, los otros, por eso se fueron al desierto, porque las ciudades se supone que los cristianos no eran verdaderos cristianos, ellos eran los verdaderos cristianos para los movimientos monacal. Luego la Edad Media, ¿cómo se vio la conversión? En la Edad Media, Tomás de Aquino comentó que la conversión, o consideró que la conversión con la dimensión testimonial del bautismo de adultos, cuando se bautiza el adulto, esa persona se ha convertido. Con la conversión que Dios logra en el corazón, mira lo que está diciendo Tomás de Aquino, Dios es el que produce la conversión en el corazón, que resulta en fe y arrepentimiento, penitencia le llama a él, fe y arrepentimiento. Están los elementos ahí de la conversión como nosotros lo entendemos actualmente. Dios lo produce en el corazón, con arrepentimiento, con fe, y luego le agrega él, y con la transubstanciación, es decir, cuando participa en la primera comunión, cuando come el cuerpo de Cristo desde la perspectiva de la transubstanciación. ¿Cuál es la idea de la transubstanciación?
El pan se convierte esencialmente, substancialmente en el cuerpo literal de Cristo, no exteriormente, no visiblemente, pero sí sustancial, esencial. La naturaleza de ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo real y presente, del mismo modo con la sangre en el vino. Esa es la idea de la transubstanciación para el catolicismo romano. Lutero le va a aplicar otro término, la consubstanciación. Así lo relacionó la conversión en la Edad Media. Si ahora nosotros le preguntamos a la época de los protestantes, cuando surgen los protestantes, Martín Lutero, ¿cómo interpretó Martín Lutero la conversión? Martín Lutero interpretó la conversión esencialmente como una obra de Dios, Dios el que obra en el corazón. Calvino señaló que la conversión es un arrepentimiento y una santificación durante toda la vida. Lutero entonces, o sea Calvino, durante toda la vida, conectada con la santificación. Ahora le preguntamos a los puritanos, ¿qué opinan los puritanos acerca de estas son todas nuestras raíces, hermano? Lutero, Calvino, los puritanos. Los puritanos enseñaron la preparación del corazón de la conversión. Debe prepararse primero el corazón para que se produzca la conversión, dijeron los puritanos. Ello significó un aspecto voluntario en el convertido que no había sido remarcado por los reformadores. Debe haber una responsabilidad, un deber, una acción de parte del que se va a convertir. Jonathan Edwards, el padre, definió la conversión como una grandiosa y gloriosa obra del poder de Dios, que cambia de una sola vez el corazón e infunde vida en el alma muerta. Así definía Jonathan Edwards la conversión. En el protestantismo anglo-norteamericano, es decir, los estadounidenses, ¿cómo consideraba la conversión? Es un volver decisivo en la fe, caracterizado a menudo, aunque no siempre, por pronunciadas expresiones emocionales. Claro, los estadounidenses comienzan a definir la conversión desde la experiencia que tienen con los avivamientos, el primer gran avivamiento, el primer despertar, y en el segundo gran despertar. En el primero de la época de Wesley, el siglo XVIII, y después en el siglo XX, el segundo gran despertar. Ellos lo denominan la primera ola, la segunda ola. El primer despertar comienza con Wesley, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero siempre estuvieron acompañados de expresiones emocionales como llanto, grito, como temblores, algunos salían corriendo, otros convulsiones también. Siempre habían manifestaciones exteriores. Con John Wesley, por ejemplo, cuando predicaba John Wesley, las personas comenzaban a temblar o convulsionar, otros se desmayaban. Pero no debemos verlo como manifestación espiritual en el sentido pentecostal, sino que, porque nosotros es cuando se siente la presencia, el poder de Dios, pero en ellos era la convicción de pecado. Era tanto el pecado que ellos sentían que temblaban, sentían tan pecador que convulsionaban, y otros eran tan terrible la convicción de pecado que caían desmayados al suelo. Yo nunca he visto algo así tan extraordinario como esa, una persona que realmente esté arrepentida y que se desmaye por arrepentimiento. No lo he visto. Pero en la época de Wesley sí. Ocurría, lo que cuentan los biógrafos y lo que cuenta John Wesley también. Eran fenómenos reales, espirituales, porque los médicos veían que esta persona no tiene problemas mentales o patológicos, trastornos mentales, son personas normales, pero que a la convicción al escuchar el sermón le producía esto terrible, magnífico. Bueno, de acuerdo a la experiencia, porque la astrología en realidad va acompañada de la experiencia, decían ellos, los norteamericanos, los estadounidenses, va acompañado, pero no siempre con expresiones emocionales. Cuando nosotros conversamos con lo de la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿qué nos dicen los hermanos o las hermanas? Nos cuentan que cuando yo me convertí, cuentan las hermanas, pasé al altar
Y, y cuando abrí los ojos, había muchas lágrimas, un charco de lágrimas, y dice la hermana, yo veía mis trenzas como de oro, cuenta la hermana, de la IP, de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Otro testimonio, yo me convertí, dice la hermana, cuando me pusieron una corona y una cinta de oro resplandeciente, de esos tipos de testimonios que tienen de conversión. Saben también los pastores, ¿cómo fue que dijo uno? Recibí el bautismo del Espíritu Santo tal día, tal fecha, el Señor me bautizó con Espíritu Santo, cuentan los hermanos. Saben muy bien, porque va acompañado de expresiones emocionales. La raíz de los testimonios de nuestros hermanos viene de los norteamericanos, del primer gran despertar y el segundo gran despertar. No todas las conversiones son así, por supuesto. Porque esas son nuestras tradiciones espirituales. Luteranos, calvinistas, místicos, pietistas, puritanos, evangélicos del primer despertar, segundo despertar. Todo eso arrastramos y nos da la identidad, nuestra riqueza espiritual actualmente. Bien, sigamos avanzando. Cualquier pregunta lo planteen mis hermanos si quieren mencionar algo o interrumpir la clase. La idea bíblica de la conversión, hay conversiones nacionales, en los días de los jueces, Moisés, Josué, Josías. La nación completa se convertía a Dios. Abandonaba a los ídolos, se volvía a Dios. En el caso de Nínive, no sé si le podemos denominar conversión o no. El tema es que ellos se arrepintieron de aquello. Y Dios los perdonó porque se arrepintieron, dejaron de hacer tantas maldades. Pero la misma conversión nuestra, es decir, de una conversión religiosa, conversión a Dios, difícil entenderlo ahí si fue así, simplemente dejaron de pecar, pero una conversión religiosa o espiritual de la perspectiva del judaísmo, con Nínive se puede discutir eso. Hay conversiones temporales. Himeneo y Alejandro, que naufragaron en su fe, eran creyentes y luego naufragaron. Y los apóstatas de Hebreos capítulo 6, verso 4, son conversiones temporales. Eran cristianos y después abandonaron y negaron la fe. Dejaron de creer. La experiencia que ellos tenían con Cristo eran genuinas, auténticas. Eran personas real y verdadera y auténticamente cristianos, experimentaron un nuevo nacimiento. Y después abandonan su fe. No solo apóstatas. Himeneo y Alejandro también naufragaron en su fe. Esas son las expresiones que se utilizan para el pecado de la apostasía. Estas son las conversiones temporales. Hay conversiones permanentes. Hay dos lados de la conversión. Esto van a aparecer en el examen, hermano, los dos lados de la conversión. Los lados de la conversión son, primero, Dios y el pecador. El acto de Dios por medio del cual hace que el pecador sea regenerado. Dios lo regenera en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y por medio de la fe. La regeneración es otro término que se utiliza para salvación, pero tiene una connotación diferente. La idea es de una nueva creación que se ha producido dentro del creyente, una nueva naturaleza espiritual que es implantada dentro del creyente. El término de regeneración es un nuevo nacimiento. Comienza la nueva creación. En el creyente comienza la nueva creación. Ya ha comenzado la nueva creación entonces, en los cristianos que han nacido nuevos. Es una obra de Dios acá. Y la conversión, la idea es volverse. También el otro lado de la conversión es el acto consciente del pecador, regenerado, por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y con fe. Aquí está el elemento del pecador. El pecador debe arrepentirse y debe creer, y debe volverse a Dios. Pero con la colaboración de Dios, por supuesto, con la ayuda de Dios, porque Dios le ha llamado. Dios, por medio de su gracia previniente, ha trabajado en el corazón para que se produzca en algún momento esa conversión. Eso son los dos lados de la conversión.
Aquí hay un tema, la repetición de la conversión. Consiste en una persona convertida después de una caída temporal en los caminos del pecado, de nuevo vuelve a Dios. Es decir, de nuevo se convierte a Dios. En ese sentido, se puede convertir varias veces entonces. Aquí estamos utilizando el término, cuando empleo el término de conversión, lo estoy empleando en el mismo sentido como nosotros entendemos la regeneración, es decir, del estado de la incredulidad al estado de un creyente. No dentro del estado de un creyente que debe convertirse de pecados particulares o de creencias particulares, sino de la incredulidad al hacerse creyente. En ese sentido, la conversión debe producirse a un estricto rigor una sola vez en la vida. No se puede estar convirtiendo muchas veces en la vida, una sola vez. Tiene esta experiencia porque uno nace una sola vez. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. John Wesley, por ejemplo, él señala que muchas veces alguien se puede convertir, porque él lo ha visto. Es decir, alguien puede apostatar de la fe, puede negar la fe, irse al mundo y después se arrepiente y se vuelve a Dios otra vez. Cuando se vuelve a Dios, se ha convertido otra vez. Hubo una primera conversión de la incredulidad al mundo y después, cuando apostató, abandonó la fe y después vuelve otra vez. ¿Y cuántas veces? Muchas veces, dice John Wesley. Hay un problema con Wesley porque se puede, le da la posibilidad de que muchas veces se puede perder la salvación y muchas veces también se puede recuperar la salvación. Pero la teología de Wesley está basada sobre la experiencia. Él dice que yo vi a muchas personas que eran creyentes, participaban activamente en una iglesia y después volvieron al mundo, y yo vi que volvían después, y después volvían otra vez a caer, y después se arrepentían y volvían. En base a esa experiencia que él tuvo, él desarrolla esa doctrina de que muchas veces la salvación se puede perder y muchas veces se puede recuperar. Pero en estricto rigor solamente se produce una sola vez la conversión y después la otra ya apostasía. Jacobo Armino diría, si apostata de la fe, es irrevocable, ya no hay posibilidad alguna de que se arrepienta nuevamente. Nosotros le llamaríamos aquello que John Wesley le denomina varias veces se puede convertir, perder y convertirse otra vez, le llamaríamos un descarriado. Un descarriado de una persona creyente, nacida de nuevo, que vuelve al mundo y después regresa a la conversión a la iglesia nuevamente. Pero ese no sería un apóstata que vuelve a la iglesia, porque el pecado de la apostasía nunca va a volver. Pero el descarriado sí va a volver el descarriado, porque no ha negado la fe. El descarriado se enojó con el pastor, con la pastora, con los coristas, con el portero, con un hermano de la iglesia, pero no ha negado la fe. Sigue creyendo en Dios, tiene respeto por Dios todavía. Es cuando escucha una alabanza, se emociona, su corazón todavía siente a Dios cuando escucha una predicación, por ejemplo. Ese es un descarriado. Después vuelve otra vez. Wesley denominaría esa persona sería un apóstata. Ya, esa es la parte de si se puede repetir la conversión o no se puede repetir la conversión. Ya, esta parte lo vamos a saltar aquí. En cuanto al tiempo, la conversión puede ser instantánea, como los 3000 en Pentecostés. Escucharon el mensaje del apóstol Pedro y dijeron, tiene toda la razón el apóstol Pedro. No doy mi asentimiento a lo que está señalando Pedro. Y voy a hacer lo que me está diciendo Pedro. Voy a abandonar el mundo, voy a abandonar mi pecado y me voy a hacer creyente ahora. En un instante, al escuchar solamente la predicación de Pedro, se convirtieron a Cristo. Se bautizaron 3000 en Pentecostés. Cuando va a la casa de Cornelio también, Pedro comienza a predicar y Cornelio dice,
estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el apóstol Pedro. No objeto nada de lo que está diciendo. Doy mi asentimiento y me apropio de lo que se está predicando. Lo hago mío. Se apropia de la predicación. Y que creyó en ese instante y al mismo tiempo es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Es bautizado con el Espíritu Santo de Dios porque creyó. Es simultáneo entonces allí en este episodio particular con Cornelio. Puede ser instantánea. La conversión se puede dar en un solo momento. Pero también la conversión se puede dar como un proceso, como Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo va de noche a conversar con Jesús. Le dice, maestro, bueno, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y después se fue, abandona la narración a Nicodemo y después aparece en el concilio de Jerusalén. Perdón, en el Sanedrín, en el concilio del Sanedrín. Van a condenar a Jesucristo. Y Nicodemo dice, ¿acaso vamos a condenar a una persona sin antes haberlo escuchado? Vamos a condenar a alguien sin primero haberlo escuchado o ser juzgado. Ahí pareciera defender a Jesucristo. Pero luego se manifiesta públicamente como su discípulo cuando lo llevan a la tumba, cuando lo van a sepultar. Ahí se manifiesta como un discípulo de Jesucristo. Fue un proceso largo. En el caso del apóstol, perdón, en el caso de Nicodemo. Una persona puede, y quizá algunos hermanos tengan la misma experiencia, en algún momento da su asentimiento, puede dar su asentimiento, o conoce el Evangelio y después da su asentimiento a todo lo que se está diciendo, está de acuerdo con todo lo que se dice, pero todavía no ha tomado esa decisión de comprometerse con el Evangelio. Pueden durar 2 o 3 años, hasta que un momento toma la decisión de volverse al Evangelio. Pero cuando se produjo esta decisión de seguir a Jesucristo, hubo un lapso de tiempo gradual, hubieron años de reflexión, de meditación. No había objeción a lo que se estaba predicando, conocía todo lo que se decía, pero en un momento se apropia de esas verdades. Ahí se produjo la conversión, pero fue un proceso largo. En algunos casos es instantáneo, en otros casos es un proceso largo. En cuanto al modo en que se produce la conversión, puede ser dramático, como el carcelero de Filipo, que se quería matar. En ese caso fue realmente dramático porque él iba a terminar con su vida. Y con Saulo de Tarso también fue dramático porque vio, escuchó una voz, una luz también que lo cegó. Fue extraordinaria esa conversión. Pero otras conversiones son sosegadas. No ocurre absolutamente nada. Exterior, por lo menos exterior. No hay grito, no hay llanto allí. Sino que Lidia estuvo atentamente escuchando el mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo en el día sábado en el río, juntamente con algunos judíos, porque no habían la suficiente cantidad de varones judíos para constituirse en una sinagoga. Se iban a un río a escuchar los sermones del día sábado. Y Lidia dijo, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, doy mi sentimiento de lo que se dice, comprendo muy bien lo que se está diciendo, y hago mía, se apropia de del contenido del mensaje que está transmitiendo el apóstol Pablo. Invita a los predicadores a su casa para que constituyan una iglesia allí, porque durante los primeros 3 siglos no existían los templos cristianos. Después, cuando se oficializó el cristianismo como religión del imperio, ahí comienzan las iglesias a existir, o a construirse templos. Antes eran solamente las casas o las catacumbas. Pero Lidia no ocurrió absolutamente nada extraordinario, fue algo sosegado. Aunque la experiencia varíe, los resultados van a ser siempre exactamente los mismos resultados. La diferencia entre personalidades, contextos, circunstancias inmediatas pueden dar como resultado distintos tipos de conversiones. Pero los resultados siempre van a ser los mismos.
es importante no insistir en los factores incidentales o externos de la conversión. Sean idénticos para todos, porque todos son distintos y las conversiones van a ser distintas también. La misma experiencia que nosotros tuvimos de conversión, no debemos reclamarla o pedirla que todo el mundo la tenga también, porque todos somos distintos, Dios actúa de manera diferente en cada uno de las personas. Hay un solo momento importante en la vida en el que el individuo se vuelve a Cristo, como respuesta a la oferta de la salvación, un solo momento. Puede que haya otros momentos en los creyentes deban abandonar una práctica o creencias particulares. Puede ser que en algún momento los creyentes abandonemos algunas prácticas, algunas creencias particulares también, que son erradas. De eso debemos volvernos, es decir, de eso debemos convertirnos, pero ya siendo creyentes. Sin embargo, estos sucesos son secundarios, son confirmaciones del paso principal que ya hemos dado. Podríamos decir que hay muchas conversiones en la vida cristiana, muchas conversiones en la vida cristiana, pero solamente una conversión. Lo voy a escribir aquí para que se entienda bien esta parte de lo que dejé aquí registrado. Vamos. Estoy citando aquí a Miller Erickson. Muchas conversiones, pero solo una conversión. Eso dice Miller Erickson. Ahí está. ¿Se entendió, verdad? Muchas conversiones, pero una sola conversión. ¿Se entendió la idea, verdad, hermanos? Me dicen si entendió o no entendió lo que quiso decir Sí, profe. Miller Erickson. Bien, una conversión, la conversión con mayúscula ahí, es la experiencia del estado de incredulidad a un creyente. Y las otras muchas conversiones, convertirnos de pecados, de mentira, de robo, de inmoralidades, de carácter, de temperamento, de gritería, maledicencia, espiritual, arrogancia espiritual también, arrogancia espiritual. Debemos convertirnos de esos pecados, abandonarlos, porque ya se produjo la conversión, es decir, del estado de la incredulidad a un creyente. Muchas conversiones, pero solamente una conversión. Bueno, así lo explica Mira Erickson, ¿eh? Porque la conversión es esa es la idea de conversión. ¿Cuál es la idea de la conversión? Volverse a Cristo. Volverse, esa es, volverse del pecado, volverse a Dios en obediencia. Perfecto, muy bien, esa es la idea. Se puede volver de la incredulidad del mundo a Dios y después de algunos pecados particulares a Dios. Siempre es la idea de la conversión. Estamos utilizando el término conversión. Después vamos a hablar de la regeneración. Perfecto. Vamos a darle a nuestra hermana ahora, Francisca, para que dé su disertación. Hermana Francisca, ahora puede dar su disertación. No sé si va a emplear algún PowerPoint para darle el mando aquí, el control, a ser el anfitrión. Ahí lo vamos a hacer anfitrión ahora. Ya, ahora sí tiene la posibilidad de hacer la presentación. Si hay otra disertación, ahora la segunda parte la damos, mis hermanos. Si alguien la tiene preparada también. A las 9 volvemos la segunda parte.
Tiene su micrófono muteado, hermana Francisca. Ahora sí. Ya, yo voy a hablar sobre, ay, disculpen que todavía estoy un poco resfriada, sobre Jesucristo, el verdadero hombre. Aquí está el autor Francisco Lacueva, y quería comenzar con el primer capítulo. Él hablaba sobre que él tomé esta cita de él, que dice que hoy conocemos, a Jesucristo, mucho el modernismo, las corrientes hablan de que Jesucristo fue humano, pero también se atribuye que Jesucristo siempre fue alguien diferente, pues era el Hijo de Dios y aún los judíos sabemos que no lo reconocen como el Mesías. Entonces él habla sobre Jesucristo y lo habla en esta parte que él es humano, que fue humano, que tuvo sentimientos y emociones, pero en sus primeros capítulos él habla de que en la Biblia aparece la figura de Jesucristo con un perfecto equilibrio, dogmático, porque Jesucristo fue verdadero. Si bien es el Hijo de Dios y se hizo carne, fue un verdadero hombre, como nosotros tuvo, y eso es lo que presenta en su primer tema, donde señala que da como argumentos de que Jesús fue simplemente un hombre, pero a la misma vez un gran hombre, porque era el Hijo de Dios y sabemos que la Escritura estaba, él ya se había, en los antiguos profetas ya se había mencionado que iba a venir este Salvador del mundo, que nos iba a dar la libertad de llegar al Padre. Entonces él menciona en estos versículos, en su segundo tema, de que también habla de los orígenes de Jesús. Sabemos que, ya como hemos estudiado la Biblia por ya harto tiempo, unos años, quizás meses, tenemos cierto conocimiento de que Jesús fue en su árbol genealógico, es israelita, descendiente de los padres, de los creyentes, de los patriarcas, lo podríamos llamar por ya con nuestro entendimiento, que son Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y que también hace ilusión el autor en Lucas, el evangelista, que el Salvador introduce una genealogía de mucho antes de Abraham, desde Adán, relata que ahí viene la raza humana, entonces también fue puesta ahí y se puede considerar que también es parte de Jesús de esta raza humana, creada por nuestro Padre, ¿verdad? Y fue humano. Y también habla de entre los textos sagrados que menciona, que Jesús, sus cualidades como hombre, menciona ciertos versículos que habla que dice que es hombre, este hombre os le habla la verdad, varón aprobado por Dios. Otros versículos habla por la gracia de un hombre, Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Son argumentos de versículos que el autor menciona para ir argumentando que Jesús era un hombre. También habla de Jesús que poseyó una verdadera humanidad. Aquí él trata de ir clasificando y caracterizando que él tuvo un cuerpo, espérame un segundito, tuvo un cuerpo humano. Este cuerpo es una realidad, incluso se pudo ver, resucitó, si bien sabemos que falleció, venció la muerte, pero todo esto fue visto por los discípulos y por una gran multitud. Y sus apóstoles y los copistas y las personas que vieron este gran fenómeno para que sean las personas humanas, pero él fue real, existió. Si bien fue una persona especial, también habla, y creo que no lo mencioné en la parte anterior, pero había también cierta discusión entre los que, sabemos que fueron en los concilios, fueron explicando los libros, ¿verdad? Y ciertas cosas en los concilios fueron tomados por cierto y otras por no. Y entre esos se comentaba, y me gustó eso, de que hablaban de que Jesús, su belleza como humano,
muchos creen que había argumentos que yo igual escuchaba en la iglesia a veces a hermanos decir que quizás Jesús no era tan atractivo como uno cree, porque dicen que físicamente los argumentos son que no era tan atractivo para que las mujeres no se sintieran como atraídas hacia él como varón. Pero él también, el autor aquí argumenta de que él no cree que Jesús era feo, o sea, con las palabras que yo entiendo, porque decía que él tenía una belleza mucho más sobrenatural, porque en sus ojos, en su forma de ser, su forma de comportarse, si bien él fue humano, tuvo enseñanza como humano, creció, se tuvo que educar, tuvo que aprender a ser humilde, sabiendo que quizás era el Hijo de Dios, pero esto no se hubiese dado si no hubiese tenido una constante relación con el Padre. Sabemos que Jesús iba a los montes a orar, y tenía, de hecho en el momento de la cruz también recordaba cuando leía este artículo, o sea, este libro del autor Francisco La Cueva, me recordaba la predicación de pastores, donde hablan de la muerte de Jesús, donde dicen que cómo no creer que él fue humano, si dice que ahora los científicos con toda la ciencia dicen que por qué Jesús en su momento llegó a botar sudor de sangre, y ahora la ciencia puede justificarlo y decir que claro, cuando uno está en un momento tan de tensión, y si se mezcla la tensión y problemas de quizás o sea, un estrés tan fuerte que estaba sufriendo Jesús al saber que iba a morir, y sabemos que ya él era Dios, él sabía su propósito en la tierra, su objetivo. Y también lo menciona el autor, que dice que vinieron ángeles a darle fortaleza a Jesús. Entonces, ahí él también argumenta el autor de que, claro, sí fue humano porque aún siendo Dios, en carne propia, sabía lo que venía, a morir por nosotros, por la humanidad, a levantar esta humanidad que estaba caída y darle salvación, y dice que los ángeles lo tuvieron que fortalecer. Y el hecho de que haya transpirado y caído sangre de tanta presión que él sentía, de tanta preocupación por lo que él sabía que se le venía, habla también de que él sabía lo que se le venía, que él tenía claro que iba a ser azotado, que iba a sufrir, que le iban a colocar, lo iban a clavar. Él vio eso mucho antes de que le pasara. Entonces el autor eso menciona y argumenta sobre que, claro, Jesús fue humano y tuvo sentimientos, tuvo un cuerpo, vivió una realidad. Evidentemente, bueno, con lo que nos enseñan a veces la iglesia, que claro, pues dicen que Jesús no podía haber sido tan bello, y también hablaba de otros argumentos que sabemos que a Jesús lo representan físicamente como rubio, bueno, la iglesia católica lo presenta como un Dios rubio, con rulitos, de ojos azules o de ojos verdes, así como que lo muestra la ciencia en cuadros, o la iglesia católica en sus Biblias antiguas. O bueno, al simplemente buscar en Google una foto de Jesús, uno tiene que ir como clasificando cuál, Jesús morenito, Jesús más rubio, y hoy en día quizás lo podemos más asociar a que quizás evidentemente podía ser más morenito porque venía de una parte donde el pueblo de Israel vivía en desierto, por su contexto cultural, podríamos decir que claro, pues no era. Aunque también él mencionaba que había un versículo en Salmos que hablaba de que cuando la iglesia es como la esposa de Dios, ¿verdad? Y hablaba de que su amado era blanco y que tenía las mejillas rojas. Como que ahí también argumentaba que quizás sí en la Biblia estaba como escrito que era blanco, pero hablaba también que era de bonito parecer. Entonces ahí argumenta de que Jesús no era feo, como uno cree, o como te hacen creer que Jesús era feo y para que las mujeres se sintieran atraídas. Argumentaba que no, pues él tenía una belleza mucho más allá de lo físico, y que sí era hermoso porque él representaba a nuestra raza. Y cuando uno habla a veces de David, igual se hace mención de que viene también de su linaje. También tenemos que recordar que María, tampoco Dios buscó a cualquier mujer judía, buscó una mujer especial, a una virgen consagrada. Entonces, ahí le argumentaba de que Jesús sí tenía una belleza física linda, el autor, porque Jesús, aunque hay ciertos debates con respecto a eso, él lo mencionaba. Y también mencionaba, que es algo importante quizás,
que nosotros como cristianos, evangélicos, protestantes, nosotros no usamos mucho las imágenes de Jesús en nuestras iglesias, ni en ninguna parte, en nuestros cultos. No necesitamos una imagen de Jesús para alabar a Dios y buscarlo. Y hacía también eso, lo mencionaba porque decía, claro, la Iglesia Católica o otras congregaciones se encargan de colocar a un Jesús como en cuadros, pero nosotros no. Y para nosotros no tiene tampoco mayor relevancia si hubiese sido morenito, rubio, porque nosotros creemos en el contenido que es Jesús, como su legado que nos dejó, su enseñanza. No estamos enfocados en seguirlo como nuestro mayor ejemplo. Entonces igual recarga el autor Francisco, y lo pillo que sí, va muy bien con nuestra forma de ver nuestro cristianismo, nuestras congregaciones. Y bueno, aquí menciona, dice que el Padre en sus manos se encomendó su espíritu, un versículo, y dice que se estremeció en su espíritu, así, habiendo inclinado la cabeza y entregó el espíritu. Aquí hablamos quizás de lo que sabía lo que iba a pasar Jesucristo por padecer. Y otra parte que también aquí menciona unas características que las voy a leer, que dice que actividades realmente humanas, por ejemplo, que padeció hambre, cansancio, sueño, miedo, tristeza, llanto, sufrimiento físico y morales. Ya, aquí podemos ver que, bueno, ya como hemos estudiado la Biblia, hay hartos versículos donde explica esto, historias donde Jesús, cuando iba a sanar enfermos, padeció hambre. No sé, iba 40 días en el desierto, ayunó, entonces fue un ser humano, y de hecho sabemos que hasta Satanás lo vino a tentar inclusive con el tema de la alimentación, lo vino a tentar con su moral, en el sentido de que le dijo que podía hacer todo eso, todas las naciones y el mundo entero se lo podía dar, pero sabemos que Jesús nunca cayó, nunca pecó en esas cosas, ni morales, ni físicas, siempre se mantuvo ejemplar. Como estaba escrito en la Biblia, como lo profetizaban los antiguos profetas, él trató de cumplir la palabra, la voluntad de Dios. Y nos deja ese mismo legado. Y también dice que tuvo emociones. También vemos la historia uno la recuerda de Lázaro, que cuando falleció, Jesús lloró por él. Entonces ahí muestra sus rangos más emocionales que tuvo Jesús. Tuvo un amor hacia los demás, amistad. Sabemos que Lázaro era su amigo, Marta y María, y así mucho más. Los apóstoles se convirtieron también en sus amistades. Tenía ira santa, sabemos que que estando en la iglesia, o sea, en los templos, cuando se encontraba con su religión de ellos, a ver, no sé explicarlo con título y con nombre, pero sabemos que él, a los escribas, a ciertos religiosos de la época, él los enfrentaba a veces con celo, con enojo, y vivió lo mismo que nosotros vivimos, pero él cuidó en todo su testimonio, porque sabía que tenía que estar santo hasta el final y darnos este hermoso legado de seguir el cristianismo, vivir nuestra vida sabiendo que Él va a ser nuestro camino y la única forma de llegar al Padre. Y también habla de que tuvo las leyes del crecimiento, como ya mencionaba, tuvo limitaciones también. Quizás la Biblia no habla de la niñez, y muchas veces nos da curiosidad saber la niñez de Jesús, pero si la Biblia no lo nombra, quizás es porque Dios tiene detrás un propósito, quizás simplemente fue un niño no normal como uno me imagina, porque yo creo que Jesús de seguro desde que nació tuvo un encuentro único con el Padre, pero me imagino que como niño vivió su etapa normal, y la Biblia no nos menciona tampoco mucho de su niñez, lo que hemos aprendido ahora en el curso, pero la Biblia habla de que él tuvo que crecer, tuvo que aprender a hablar, aprender a escribir, preguntar lo que no sabía, asombrarse. También dice que él sabía, fue perfectamente humano, un modelo perfecto, dice el autor. A ver qué más podría mencionar con respecto a lo que se me pudo haber pasado. Voy a revisar qué se me podría haber pasado y que no haya mencionado.
Quizás por acá tengo mi texto bíblico de algo que se me pudo haber pasado. Bueno, a mí me tocaron del 71, 78, computador tampoco. Pero era lo que le mencionaba. Quizá podría mencionar del nombre que le daban a Jesús, que pucha, hay varios. Uno conoce el Mesías, el Jesucristo hombre. Creo que quizá eso me faltó mencionar. Los nombres que le podían atribuir en el libro a Jesús. Pero ya estamos a la hora, mi hermana Francisca, los 15 minutos. Faltaría Ya. analizar el autor, el escrito, con qué punto está de acuerdo, en desacuerdo, con qué doctrina usted está de acuerdo, en desacuerdo, y de qué manera le ayuda a su ministerio y a su vida espiritual también. Es la lectura Ya. de Francisco Lagüeva. Sí, ya. Con respecto al autor, me gustó porque tenía, yo creo que sí, tenía muchos de nosotros. Yo creo que quizá esos argumentos de que, por ejemplo, no necesitamos imágenes de Jesús para alabarlo, adorarlo, concuerdo con él. Que quizás yo creo que sí, me pasó que quisiera muy poco los capítulos, me hubiese gustado leer un poquito más, para entender por completo su forma de escribir y todo. Me faltó tiempo quizás para leer por completo su libro. Pero quizás sus argumentos serían que, bueno, mi argumento contra él, quizás que no me gustó, que a lo mejor es como muy simple con temas para lo que es nosotros es tan sagrado Jesús, quizás le faltaron palabras para describir a Jesús, creo que fue muy sencillo, muy simple. Y eso como que, porque uno como que piensa en Jesús y es como lo máximo, nuestro exponente, y después cuando ves como un capítulo tan cortito de su nombre, de su esencia como humano, pero me imagino que como autor y teólogo tenía que ir con base a lo que era más importante para él en su libro. Así que, bueno, ahí se justifica un poco. Y con respecto al ministerio, no, pues, o sea, Jesús es nuestra base de todo, la razón por la cual estamos estudiando teología, nuestro propósito en la vida, nuestra enseñanza, nuestro ejemplo a seguir, lo máximo que nos hubiese pasado en la vida es Jesucristo. Entonces, no, pues, o sea, es la base de todos nuestros cristianos. De hecho, nos llamamos cristianos por Jesús. Entonces, deja un legado, o sea, a leer cada versículo, a leer el Nuevo Testamento, o sea, uno como que dice, si miramos a Jesús nos falta tanto que aprender, porque fue perfecto y él, siendo un hombre, bueno, fue especial sin duda, pero nos dejó la vara bien alta, casi uno se mira y dice, no voy a llegar nunca a ser como Jesús, pero uno trata de luchar todos los días para ser mejor persona, así que y mejores cristianos y cumplir nuestro objetivo como lo hacía él, pues, porque él se esmeró tanto en cumplir la voluntad del Padre que se negó a sí mismo y no sé, siempre me he preguntado cuando leo la Biblia, a veces cuando él quería a lo mejor como humano hacer lo que a él se le hubiese ocurrido, él se negó y no, prefirió ser humilde y seguir las leyes del Padre. Así que o sea, uno siempre habla de eso, pues siendo él Dios mismo, podría haber mandado sus ángeles y no hubiese pasado tanto sufrimiento, pero él hizo todo lo contrario. Así que no, o sea, un ejemplo, Jesús como máximo exponente, yo creo, para todos. Y bueno, su muerte en la cruz fue el motivo por el cual todos queremos crecer, que otros conozcan de él, porque murió por todos nosotros. Y él vio quizá a mí, muchos de nuestros hermanos que se iban a arrepentir, aún a los que faltan por llegar, y él lo hizo por amor a la humanidad, por amor a lo que él creó, Dios mismo, nos creó a su imagen, y siendo su pueblo, fuimos ahí inculcados, puestos ahí. Quizá no era el evangelio como hemos estudiado para nosotros, pero su gracia y su misericordia hizo que nosotros también podamos ser parte de esta promesa divina, poder ser su remanente y llegar fiel ante el Señor, y ese es nuestro sueño, yo creo, objetivo en la vida. Todos se centran en que algún día estaremos con Él eternamente y nada impedirá que lo adoremos, y no habrá nada, ni la carne, ni nada de lo que uno imagina será impedimento.
Así que eso podría decir con respecto a las enseñanzas que dejan el ministerio, porque son miles. Perfecto, hermana Francisca, muchas gracias. Ahora vamos a pedirle que nos devuelva el ser anfitrión. No sé cómo se pide eso aquí, voy a ver. Usted tiene que devolverme el comando. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Reclamar, aquí está. Reclamar anfitrión, ahora sí. Muy bien. Sigamos entonces, mis hermanos, con la otra parte que quedaba de la clase. Estamos viendo. ¿Qué pasó? Otra vez. Estamos por aquí. Aquí habíamos quedado. Estamos viendo entonces que existen varias maneras de experimentar la conversión. No hay solo una forma, sino varias formas. La misma experiencia que nosotros tuvimos, no debemos pedirla a los otros que la tengan exactamente la misma, porque el contexto, la personalidad, las características, la historia de cada uno es diferente. Y Dios lo utiliza para que se lleve a cabo esta conversión. Algunos son instantáneos y otros son más prolongados, se demora más tiempo. ¿Qué más vimos? Que la conversión, hay muchas conversiones, pero una sola conversión, como decía Miller Erickson. Los elementos de la conversión. ¿Cuáles son los elementos de la conversión? Son dos. Uno de ellos es el arrepentimiento y el otro elemento de la conversión es la fe. Tienen que estar ambos, tanto el arrepentimiento como la fe, para que se produzca la conversión. El arrepentimiento tiene tres elementos: el elemento intelectual, el elemento emocional y el elemento de la voluntad. La parte intelectual, la persona que se va a convertir, bueno, debe arrepentirse, pero este arrepentimiento debe involucrar la parte intelectual. ¿Qué significa esto, la parte intelectual? La persona debe saber que es pecador, debe darse cuenta que es pecador, reconocer que es pecador, estar consciente de que es pecador. No hay necesidad de que nadie le diga que es pecador porque ya lo sabe. Esa es la parte intelectual. Estar consciente, sabe, se reconoce como pecador. Pero el hecho de reconocerse como pecador, algunos lo reconocen, otros no, porque uno dice, yo no hago mal a nadie, ¿por qué me está predicando el evangelio a mí? Vaya a predicarle a los borrachos, los delincuentes, los criminales, los drogadictos, pero yo no le he hecho el mal a nadie, no me diga a mí que me haga cristiano. A otros sí reconocen que son pecadores, pero todavía no se ha producido la conversión, porque el arrepentimiento no es solamente reconocer que uno es pecador, debe estar incluido el elemento emocional. Los textos bíblicos no lo podemos analizar ahora por tema de tiempo, pero en sus textos, en su lectura lo van a ver, y ahí pueden analizar los pasajes bíblicos. Ustedes han sido entristecidos para arrepentimiento, dice el apóstol Pablo. No han sido entristecidos como el mundo, sino han sido entristecidos para arrepentimiento. Está el elemento el emocional, es decir, tristeza por el pecado, vergüenza por el pecado, angustia, preocupación por el pecado. Se siente una sensación de intranquilidad al saber que se ha pecado contra Dios. Esa es la parte o el elemento emocional. La parte emocional debe estar incluida dentro del arrepentimiento. Puede que alguien llore, se sienta muy mal, muy angustiado, y nosotros podemos interpretarlo como arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento no se ha producido por el hecho de que ha llorado, se siente muy mal. Puede sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. Judas sintió remordimiento. Pedro se arrepintió. Ambos se sintieron muy mal,
pero solamente uno se arrepintió, porque debe estar incluido dentro del arrepentimiento el elemento de la voluntad. ¿Qué significa eso? Abandonar el pecado, dejar el pecado, cortar con el pecado, para volverse a Dios. Hasta que eso no acontezca, hasta que no ejerza influencia la voluntad, el arrepentimiento no se va a producir. Debe estar estos elementos: el intelectual, el emocional y la parte de la voluntad, para que haya verdaderamente arrepentimiento. Bien, estamos llegando a la hora. Después seguimos la segunda parte analizando esta parte de la conversión para concluirla, y después vemos lo otro, la otra doctrina que corresponde ver hoy día, que tiene que ver con la fe, que es también otra parte de la conversión, arrepentimiento y la fe. Vamos a finalizar con la conversión y después trabajamos con la parte de la fe. Vamos a descansar una media hora y retornamos a las 9 en punto, mis hermanos y hermanas pastores también. Bendiciones, mis hermanos. A las 9 en punto nos volvemos a ver otra vez.